Los temas en tendencia que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor es... Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Lunes, arrancando la semana como siempre de 2 a 3 de la tarde, listos. Obviamente ahí estábamos o entramos después de esta acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde también se hablan algunos detalles del acontecer nacional e internacional y sobre todo este ataque sostenido contra nuestro país en las últimas, ya más de 20 semanas. Como siempre, este día lo tomamos como una especie de análisis, un recorrido que hacemos por puntos interesantes para conocer incluso cómo se actualiza esta situación, algunas declaraciones que se han dado, la dinámica además del pueblo venezolano que sigue, como siempre, con ese espíritu guerrero que lo caracteriza. Y hoy además, 8 de diciembre, ya en nuestro país como Día de la Lealtad y del Amor, a propósito de esa última proclama en vida del comandante Hugo Chávez, que recordamos con muchísimo amor. Hay cosas que, digamos, que analizar en este contexto de ataque contra nuestro país, algunas manifestaciones masivas que se han dado en Estados Unidos, justamente diciéndole no a la guerra y en este caso no a la guerra contra nuestro país. Hemos visto algunos sondeos recientes que hablan incluso de la posición de los estadounidenses con respecto a la injerencia de Estados Unidos en asuntos que no sean los internos, que ya son bastantes con respecto a esta nación, el diálogo incluso que se teje con algunos aliados, algunas conversaciones que se han dado, en este caso la que se dio con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, como parte incluso de estas alternativas que se tejen también y estos lazos con otras naciones con las que hemos establecido conversaciones y obviamente lo que representa esto para lo comercial en nuestro país, otras declaraciones respecto al tema de Estados Unidos con Venezuela y sobre todo esto que ha generado también digamos algunas opiniones en este tema y el lanzamiento de este sistema de pagos UNIT respaldado en reservas como por ejemplo la del oro. Algunas conversaciones que se han dado incluso con temas también como que han generado pues controversia y todo este tema del giro incluso que se da con este lanzamiento de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que ha generado también opiniones encontradas respecto a este tema. ¿Qué pasará, digamos, en los próximos días, en lo que queda de este año 2025 y cómo se proyecta también este escenario para el año 2026? Son algunas de las conversaciones que estaremos analizando, pero el día de hoy ya les decía, 8 de diciembre, recordado además por muchos venezolanos y venezolanas, digamos, discurso muy importante, la última proclama del comandante Hugo Chávez, que además se trae en distintos contextos y siempre tiene como una respuesta muy particular en presente sobre eso que él manifestaba en ese momento. Así que vamos a escuchar este material y retornamos para conocer a nuestros invitados y analizar esto como parte de la conversación del día de hoy. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! 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 Bueno, y teníamos esta proclama, 8 de diciembre del año 2012, creo que todos tenemos una historia particular de dónde la vivimos y además qué vimos en ese momento. Otro contexto, pero se adelantaba mucho en el tiempo a, digamos, la historia que hemos vivido en estos últimos 13 años con respecto a ataques contra nuestro país. Y en muchos de estos casos, justamente ese último mensaje, esa frase, unidad, lucha, batalla y victoria, ha sido como la respuesta ante estas circunstancias y ha sido lo que nos ha mantenido de pie, como decimos nosotros, en muchas de estas oportunidades. Vamos a presentar quienes nos acompañan el día de hoy para analizar también como uno de los puntos destacados en este lunes. Adelante. Lo veían en pantalla, amigos de la casa ya, Walter Ortiz, politólogo, Víctor Vega Sánchez, analista político y también especialista en el tema de relaciones internacionales. Exactamente. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos en este lunes. Yo daba como el resumen, un poco complejo porque son muchos temas los que analizamos los lunes, pero haciendo como un recorrido de cosas incluso que podemos aterrizar en la conversación. Y este último mensaje que yo decía a propósito del video y el día particular, que todos lo vivimos de una forma distinta o todos tenemos una historia diferente que contar de dónde recibimos ese mensaje y
que vimos además en la gente, ¿no? A propósito de ese mensaje tan emotivo, pero que al colocarlo en distintos momentos o en distintos contextos históricos a lo largo de todos estos años, tiene cabida siempre, ¿no? Tiene como mucha vigencia. ¿Cómo están? No sé quién quisiera comenzar de los dos. Gracias. Víctor. Gracias, Jocelyn. Igualmente, amigos, bienvenidos nuevamente. Fíjate, las circunstancias nos obligan, por supuesto, a reivindicar al comandante Chávez todos los días, no solamente el 8 de diciembre, sino cuán vigente está ese mensaje, claro, porque evidentemente las circunstancias, si bien los escenarios, veníamos de un proceso electoral donde el comandante Chávez se lanzó encima toda la campaña, evidentemente, y un sacrificio sobrehumano, porque hay que ver que el comandante estaba precisamente atravesando la enfermedad en los momentos más duros de ella, logra vencer y precisamente en ese envión emocional que tenía el país con la victoria de su líder, principalmente, tiene la hidalguía y tiene la grandeza del comandante Chávez, que en un escenario. Y uno a veces se pregunta, yo lo comentaba a veces en oportunidades en las diferentes aulas donde tengo la oportunidad de impartir clases a los participantes a nivel pregrado y posgrado, ¿qué ser humano de entre su familia tiene la fortaleza de poder decirle a su familia, mira, estoy sufriendo de esto, puede pasar esto? Este hombre es tan grande que logró hacerlo nada más y nada menos que en cadena nacional y hablarle no menos a 30 millones de venezolanos en su momento y decirles, si en un momento determinado llega a suceder lo impensable, lo que nadie quería, pues simplemente seguimos adelante a través de la lucha, batalla y victoria, como lo ha consolidado el pueblo venezolano hoy día. Y qué mejor momento mejor me refiero en términos de reconocimiento a la capacidad y a la posición del pueblo venezolano, incluso en las circunstancias del resto de América Latina, de que en el escenario trágico, en este caso, de una arremetida nuevamente del imperialismo estadounidense, no del pueblo estadounidense, que en su momento haremos una distinción muy importante sobre esto, sino precisamente cómo el imperialismo estadounidense de cara a su administración arrecia en esta vez hacia el Caribe venezolano particularmente, y cómo el pueblo se levanta y rescata las palabras del comandante Chávez y ve que no pierden vigencia 13 años más tarde. Walter. Mira, bueno, en realidad muchos elementos. Yo creo que, a ver, yo recuerdo vívidamente, porque mi labor en la Asamblea Nacional me tocó, ni más ni menos, como ya tenía alguna experiencia escribiendo artículos, bueno, me tocó redactar la carta de respuesta a la Asamblea Nacional al permiso que después va a tener Chávez para su viaje nuevamente a Cuba. Y realmente, en lo particular, fue un momento sumamente doloroso para mí, porque, digamos, para escribir se necesita musa, claro, pero a veces tú escribes en medio de un dolor y viendo el mensaje de Chávez te das cuenta que las posibilidades son muy altas de que suceda lo que tú no quieres que pase, que finalmente fue lo que sucedió. Eso desde el punto de vista personal. Ahora, desde el punto de vista político, yo les puntualizaba algo antes de que entráramos acá, cuando estábamos acá conversando previamente, es el hecho del mensaje político que deja un hombre como Hugo Chávez, que está haciendo balanza y que sabe que el enemigo, los enemigos de nuestro país, van a resetear el juego si él está ausente. Claro. Que fue lo que hicieron finalmente ante su fallecimiento el 5 de marzo de 2013. Y entonces, digamos, hacer el englobe y decir, mire, más allá de lo que usted sea, usted es patriota. Entonces, cuando nosotros estamos en estos momentos y tenemos toda esa flota de dispositivos militares en el Mar Caribe, y nosotros estamos rechazando eso, y lo estamos rechazando de diversas maneras, porque a ver, cuando hablamos de rechazo, mira, hasta haciendo cualquier cosa en diciembre desde nuestra cotidianidad, es una forma estamos de rechazar, defendiendo claro, nuestro derecho de existencia como nación libre. Caramba, qué más vigente que el mensaje de Hugo Chávez, que logró englobar y decir, mira, vienen momentos muy difíciles para este país porque gracias a la revolución que yo encabecé, montamos democráticamente un sistema político que es independiente de todos los factores que quieren subyugarnos, recolonizarnos y convertir a este país en una factoría petrolera, de oro, de recursos, etcétera, etcétera. Les toca a ustedes defender a ese país, a ustedes que están allá. Claro. Y ese mensaje, cuando lo engloben patriotas, caramba, es algo que yo rescato muchísimo, porque está muy vigente. Porque incluso la unidad ya engloba, va más allá incluso, Jocelyn, de partido, del tema del partido, de la revolución bolivariana. No, es que la unidad está expresada en ese más del 90% que rechaza, está en contra de todas las barbaridades que está haciendo Estados Unidos en estos momentos en contra de Venezuela y en contra de América Latina y el Caribe. Lo acabamos de ver incluso en manifestaciones
varias ciudades de este mundo precisamente protestando y reclamando en contra de la guerra. Mira, Entonces de hecho, yo por creo que aquí eso hay le unos da videitos. muchísima fuerza y muchísima vigencia a ese mensaje. Yo creo Mira que que- cuando recordamos, bueno, ahí está, mira. Hay algunas de, Ahí incluso lo de estas tienes. publicaciones. No war on Venezuela. Exacto. Eso No creo a la que es en guerra de Nueva Estados York, Unidos ¿no? en Venezuela. Sí, pero se han dado en varias En ciudades. varias de hecho, ciudades. lo hemos visto también a través de las redes sociales. Pero tú decías algo que me parece importante destacar, porque además si recordamos en los distintos contextos en donde usted se encontraba, yo estaba muchísimo más joven, por supuesto, hace 13 años, pero entendía obviamente el contexto y lo que significaba además este personaje en nuestro país, tanto que recuerdo claramente cómo personas de distintas posiciones con el pensamiento que tuviesen reconocieron y dijeron ese día llorando con lágrimas en los ojos, dijeron wow, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Porque Claro. entendían además el contexto de quién era, quién había hablado y cómo ese mensaje había agrupado además todas las opiniones posibles habidas y por haber en nuestro país, Exactamente. tanto que hubo un antes y un después de eso y hemos visto lo que ha sucedido. Tú te referías a estas manifestaciones que se han dado, ¿no? Y ahí vamos a hablar acerca de este ataque que ha sido sostenido, ya vimos incluso la declaración del presidente Nicolás Maduro con respecto a esta llamada que se sostuvo con el presidente Donald Trump, vemos además estas manifestaciones que se han dado, vemos este giro también que ha generado como algunas opiniones controversiales acerca de esta nueva estrategia de Estados Unidos. ¿Cómo miramos, no, el panorama? Hoy lunes, ¿qué fecha? 8 de Hoy diciembre. lunes. 8 de 8 de diciembre, diciembre. nada más y nada menos. Bien, fíjate, en ese contexto que tú planteas es sumamente interesante. Si partimos del punto de que Estados Unidos acaba de emitir nuevamente lo que es su estrategia de seguridad nacional para los Estados Unidos. Aquí hay que destacar lo siguiente. Hay que recordar muy bien que hay una estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos que aterriza más el tema militar, pero la estrategia de seguridad nacional plantea los elementos más en términos generales. ¿A qué me refiero con esto? Se publica el día viernes pasado, pero que cada administración va a colocar su propia estrategia de seguridad nacional. Adicionalmente, es importante porque en el escenario que confluye toda la región, no es menos distinto, y no pudiéramos omitir esto, el hecho de los próximos escenarios electorales que se aproximan, sobre todo para Sudamérica en particular, se lo mencionaba hace un momento. Tenemos este próximo domingo la segunda vuelta en Chile, muy particular, donde si hay un país que tiene una alta polarización, es precisamente la República de Chile, porque como vieron los resultados recientes en la primera vuelta, ninguno de los dos candidatos superó el 30%. Y seguramente la postura ante Estados Unidos va a ser importante, es donde hace peso precisamente esa estrategia de seguridad nacional. No es distinto en el caso de Colombia. Bien, donde si bien la parte mediática no hizo mayor fuerza en términos de la región, me refiero, para puntualizar una victoria temprana que tiene la parte progresista en Colombia a través del pacto histórico, es que ya en una consulta interna lograron más de 2.600.000 votos que de alguna otra forma apuntalan a Iván Cepeda, al senador Iván Cepeda, como posible, bueno, ya es precandidato presidencial, pero posible o formal candidato presidencial por la parte progresista en Colombia. No distinto Perú. Fíjense que Perú tiene elecciones, están pautadas las elecciones presidenciales en Perú para el próximo domingo, 12 de abril. Nada más y nada menos una fecha anecdótica para Venezuela también, el 12 de abril. Bien. Sí. Y no cierra el escenario electoral, particularmente Sudamérica, con el 4 de octubre para Brasil, y particularmente la República Federativa de Brasil, donde ya el presidente Lula da Silva ha planteado su reelección. Entonces, ¿qué va a significar este desarrollo si lo hacen a pie de la letra de esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos? Habrá que revisar a profundidad exactamente las puntualizaciones a razón de que, a razón de si arrecia y va a considerar o va a seguir considerando la región como su patio trasero, o va a establecer las negociaciones necesarias para reconocer lo siguiente, que el efecto que genera en la región ha sido totalmente contradictorio, que acabamos de observar exactamente en Ecuador hace una semana, que más allá de que incluso Marco Rubio hizo presencia en Ecuador, donde de una forma deliberada, por supuesto, de una forma agresiva hacia el sistema internacional, él desconoce absolutamente el sistema internacional, le dice que no le importaba, con una pregunta que le hacía una periodista en plena rueda de prensa en Ecuador. Pero el efecto fue todo lo contrario, pues sepultaron la propuesta electoral del presidente Daniel Noboa, que en estos días, por cierto, acaba nuevamente de reavivarse la denuncia que tiene sobre la bananera, que corresponde a su familia, que está involucrada en serios casos de narcotráfico, nada más y nada menos. ¿Cómo lo miras tú este escenario, entendiendo además todo este clima electoral que está al término de este año, en el año 2026? Ahí veíamos, bueno, en este momento hay información con prensa, regreso, seguimos analizando este tema. Adelante, Marilyn, vamos contigo. Bueno, parte de la conversación que tenemos, de hecho, los lunes es cómo nuestro país avanza en su dinámica, ¿no?, de diálogo con los distintos sectores, y esto es parte de lo que hemos visto también, en este caso, pues el tema de esta consulta pública con respecto a algunas leyes, digamos, de nuestro país, y parte
parte además de involucrar a todos los sectores y tener todas las voces allí, digamos, ha sido también una respuesta clara a esos ataques contra nuestro país y base también fundamental en ese discurso del que hablábamos en principio, unidad, lucha, batalla y victoria, a pesar incluso de los puntos de vista que podamos tener, digamos, de diferencia. Yo creo que eso es como lo básico, no lo principal. Te preguntaba en la parte anterior acerca de estas manifestaciones, esta posición de Estados Unidos, ¿cómo miras ese escenario electoral que planteaba Víctor con respecto a esa posición, incluso que en donde pudiese jugar esta nueva estrategia del gobierno estadounidense? Mira, los escenarios electorales son interesantes en América Latina y sin duda alguna pareciera que en la misma medida en que la administración Trump mete su mano, pareciera que... Bueno, vimos a Honduras denunciando sí, justamente exacto, la injerencia de Estados Unidos. En Honduras es el ejemplo que tratan de aplicar el estilo Jalisco, si no gano arrebato, y ahora tienen totalmente empastelada la situación, digamos, además con una amenaza que es una injerencia muy grosera y muy directa, pero que nos permite a nosotros hacer precisamente o justifica o le da una evidencia clara a la denuncia que estamos haciendo desde Venezuela. Es decir, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos habla claramente de la doctrina Monroe, de que básicamente habla del área del hemisferio occidental y sobre todo del Caribe como un área de dominio global, y básicamente dice que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de sistema político, ni económico ni social, que vaya en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Entonces, básicamente, cuando eso sucede y tú ves que en el escenario real tienes un despliegue militar, evidentemente, cuando nosotros estamos hablando de que son amenazas directas a toda América Latina y no solo a Venezuela, evidentemente tenemos que darle mucho las gracias a esos amigos que escriben esos documentos en los Estados Unidos, porque básicamente lo hacen tan evidente que evidentemente nos va a ayudar a nosotros para razonar y argumentar mucho más en nuestra estrategia. Porque evidentemente es una amenaza. Esa amenaza está allí. Ahora, en tanto y en cuanto eso puede avanzar, dependerá, tú lo acabas de decir, el tema de las diversas elecciones que vamos a tener en América Latina, la situación interna del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que tiene muchísimos elementos muy complejos. Tienes el caso Epstein, ahora tienes el del 2 de septiembre, mataron a dos muchachos después del primer bombardeo y Hessek lo presentó como por instrucciones del presidente de los Estados Unidos, y todo eso lo está investigando el Congreso. Vamos a tener el año que viene el primer pistoletazo a partir del primer aniversario de Trump en el gobierno, el 20 de enero, la elección de medio término, y esa campaña va a ser sistemática hasta noviembre del año que viene. Entonces, evidentemente, tienes un escenario interno muy complicado, además que tienes un escenario global donde, a pesar de que tú presentas muchas victorias, realmente no tienes ninguna. Además que, bueno, y de hecho escuchábamos hace un rato las declaraciones del secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela diciendo, bueno, Venezuela no interfiere en los asuntos internos, pero sin embargo hay que mirarlos porque hay que ver incluso cómo esos asuntos internos pueden moldear la conducta de Estados Unidos. Y tú mencionabas algo que creo que con lo que podemos cerrar, cómo pudiese llegar el gobierno estadounidense o específicamente Donald Trump a todo este escenario que se le pinta para este año 2026. Hay un elemento muy importante a destacar acá, es el hecho de que políticamente América Latina no es la misma de hace 20 años atrás. Y eso se ha demostrado en un sinfín de ejemplos que tenemos en la región, así como de alguna otra forma las fuerzas progresistas hicieron peso específico en su momento con los Kirchner, en su momento con el presidente Correa, igualmente el presidente Evo Morales y después el presidente Arce, igualmente hoy día con Colombia, con el presidente Petro, igualmente el presidente de Lula en Brasil y en su momento la presidenta Dilma Rousseff. Es decir, en su momento la región, Sudamérica particularmente, pudo darse la oportunidad de poner en ejercicio la práctica democrática de los movimientos progresistas. Y eso es un antecedente muy importante porque el pueblo puede comparar. A eso me refiero cuando el pueblo ya no es el mismo políticamente, incluso me atrevo a decir de centroamericano ni caribeño, igualmente suramericano. El escenario específico es en función a lo siguiente, incluso en el contexto nacional e internacional, que no para nada está aislado. Recordemos muy bien que el próximo 5 de enero se posiciona nuestra nueva Asamblea Nacional. También. Es un elemento importante. Eso significa el hecho de que en los próximos 10 días en adelante, bueno, viene el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro en su primer año de gobierno. No distinto para Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump cumple el primer año, el 20 de enero, pero resulta que por constitución él va a presentar su mensaje al pueblo estadounidense, lo que llaman el mensaje del Estado de la Unión, entre finales de febrero y finales de principios del mes de marzo del año 26. La pregunta está, ¿con qué semblante político llega Donald Trump en este momento? Llegará en un momento donde su Congreso le va a generar un impeachment
impeachment o la solicitud de impeachment o juicio político a este actor político en particular. Muy cuestionado. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos es un convicto del sistema judicial estadounidense porque de los 4 juicios ya perdió el primero. Simplemente que por constitución no había, moralmente no se pensaba a sus padres fundadores que alguien con esta talante inmoral como el presidente de Estados Unidos en todo el contexto pudiera ser presidente. Por eso es que no hay limitantes para que sea un presidente una figura como Donald Trump. Y aparte de eso, bueno, se decantan pues los antivalores de ambos lados. No fue distinto la administración Biden con lo que está la administración Trump. El compañero hablaba acerca de los expedientes Einstein. Es que en el caso Einstein, Trump en un momento lo ha negado. De hecho, más bien pidió que también se investigaran a los demócratas, se investigara a la familia Clinton, porque que se investigara. Todo el mundo tiene las manos metidas. Fíjate, se investigara nada más y nada menos que a JP Morgan. ¿Y qué es JP Morgan? El principal banco en los Estados Unidos y hoy día el dueño prácticamente de Argentina. Cuando se dan las elecciones parlamentarias en Argentina, hace unas semanas atrás, nada más y nada menos que toda la junta directiva de JP Morgan estuvo en Argentina. Y dentro de ellos figura nada más y nada menos que la señora Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Entonces, el escenario para Estados Unidos va a ser bien complejo y cierro con esto. La agenda setting va a ser muy importante en términos de que recuerden que la región y el mundo entero va a fijar su atención, a eso me refiero con la agenda setting en términos deportivos, para América Latina en particular, Copa América, en este caso Serie del Caribe me refiero. Van a mirar mucho más. Claro, vamos a estar enfocados posiblemente en unos escenarios deportivos importantes como para Venezuela la Serie del Caribe, igualmente viene el Clásico Mundial de Béisbol e inicia al final del primer semestre el Mundial de Fútbol y nada más y nada menos también en Estados Unidos. Otro elemento, posiblemente nuevamente un cierre de gobierno federal para Estados Unidos el próximo junio. Se va a enfrentar nuevamente un cierre de gobierno federal. Atentos con eso. Con eso. Bueno, ojalá los gringos no nos quiten la Serie del Caribe, por lo menos. No, bueno, esperemos que no. 2:57. Bueno, nos tenemos que despedir. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en estos pocos minutos que pudimos hablar. Seguramente el próximo lunes vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de estos temas. Walter Ortiz, politólogo, Víctor Vega Sánchez, analista político. A ustedes cuídense mucho. Gracias por estar con nosotros. Recuerden la cita de 2 a 3 de la tarde por las pantallas de Venezolana de Televisión. Chao. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala. Tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos. Porque con el BDB, la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Mi